Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Voy empezando de a poquito mientras se van uniendo, porque se siguen uniendo muchas personas. Eh, Espero que estén muy bien. Estamos por arrancar el tercer encuentro de la Escuela de Editores y Editoras de esta edición, la tercera, del 2025. Hoy vamos a estar hablando de distribución editorial. Va a estar con nosotros Juan Alberto Crasi, que ya está, pero bueno, ahora tengo que decir unas cositas antes de presentarlo y de darle la palabra, que tienen que ver con, bueno, las cosas de siempre, que recuerden, si necesitan el certificado, que en esta oportunidad tiene el aval de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata. Si lo necesitan y lo quieren, recuerden anotarse entre las 6 y las 8 de hora argentina en el formulario para dar cuenta de que están presentes. Eh, Después recuerden que en el mail que les enviamos hay una carpeta que tiene un enlace al WhatsApp por si les interesa formar parte del grupo. En general, cuando termina la escuela lo abrimos, entonces suelen pasarse información o contactos o datos que pueden ser útiles como para armar un poco una comunidad. Lo hemos hecho los años anteriores y en general funciona. Les pido si pueden apagar los micrófonos, en la medida de lo posible prender la cámara para que Juan también tenga como un poco de feedback en el caso de la gente que está en Zoom, y si pueden ponerse en este caso los nombres también para reconocerlos. Eh, Después, siempre que tengan dudas, preguntas, como siempre, pueden hacerlas por escrito, tanto acá como en el chat de YouTube como en el chat de Zoom. Nosotros recopilamos las preguntas y a medida que, o sea, en la medida de lo posible, de que tengamos tiempo, yo se las voy a hacer a Juan y Juan las va a responder. Y si no recuerden, y esto es muy importante, el último encuentro, el quinto, es el consultorio editor, que yo dije que lo iba a explicar y ahora me toca explicarlo. La dinámica es así. Va a ser, no es obligatorio, no es de asistencia obligatoria si necesitan el certificado, es optativo y nosotros en el mail que les mandamos con el enlace para la clase del jueves que viene, va a ir un formulario de inscripción para el consultorio editor. Ahí ustedes van a tener que elegir si van a hacer el consultorio, si van a querer participar del encuentro con Julia, con Juan, eh, con Valentina o con Aldana, ¿sí? Como que tienen que elegir a uno y ahí lo que les pedimos es que hagan la pregunta que le harían o el comentario que le harían a cada uno de los docentes, porque en base a eso también agrupamos. Entonces ahí van a tener la posibilidad de hablar, o sea, de desmutearse, de tener una interacción, pero en grupos reducidos. Depende cuántos inscriptos haya, pero puede ser 5, 6, 10, 15, depende de cuántos inscriptos haya para cada docente. ¿Sí? Entonces da la posibilidad de un intercambio un poco más cercano. Y ahí sí les vamos a pedir, por favor, que si se anotan, vayan, asistan, por una cuestión también de respeto a los docentes y las docentes, que van a preparar las respuestas porque las van a tener, entonces si tienen que buscar cierta información, la van a tener disponible para ustedes. Y los turnos pueden ser, eso vamos a ir armándolo, pero tengan en cuenta que ese día puede ser de 6 a 6 y media, o de 6 y media a 7, o de 7 a 7 y media, o de 7 y media a 8. ¿Sí? Como que es media hora los grupitos, ellos van a estar entrando y saliendo a cada grupito, entonces van a ser súper puntuales porque, no sé, si les toca el primer grupo, tienen que pasarse porque van a estar los otros esperando. Entonces, es la única manera, digamos, de que haya un intercambio, que ustedes puedan acercarle sus preguntas más concretas y que haya una idea de cercanía, a pesar de que estamos haciendo esta escuela para mucha gente en el territorio de la provincia, que es muy grande, pero también con alcance nacional e internacional. Entonces, es una manera que encontramos, pero bueno, tiene como sus reglas. Entonces, con el enlace, repito, con el enlace al encuentro, al cuarto, el de Valentina, viene el formulario. Eligen uno de los docentes, hacen la pregunta y después les va a llegar ya para la otra semana, seguramente, bueno, martes, miércoles, como siempre, el link de acceso. En este caso va a ser Meet. Y tienen tiempo de elegir con quién anotarse hasta el 7, hasta el sábado.
Obviamente, si ya lo saben, si lo saben antes, antes de que sea la clase con Valentina, mejor, así ya nos vamos organizando. Pero si no, pueden esperar a tener la clase con Valentina y 2 días después, hasta 2 días después, se anotan. ¿Sí? Creo que se entendió, pero cualquier cosa me escriben o por acá por el grupo, por el chat de acá o de YouTube, o nos escriben mail asistencia feriasicpba@gmail.com, que es por donde siempre nos manejamos. No sé si falta algo. Hay un material que Juan va a compartir y eso va a estar en la carpeta donde están todos los materiales que subimos, que dejan los docentes. Así que eso creo que es todo. Si me olvido de algo, después lo repongo cuando retome la palabra. Ahora sí, bienvenido Juan. Crasi, que Juan es editor y distribuidor, formó parte de las editoriales Silk y Años Luz, codirige ahora Partícula Editorial y desde el 2014 es miembro de la cooperativa de editoriales independientes que se llama La COP. Sabe mucho del tema, así que estamos muy contentos de que estés acá y te doy la palabra. Hola Inés, bueno, muchas gracias a vos y a todo el equipo del Instituto de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Gracias por la invitación y por dejarme compartir un poco todas estas experiencias que fuimos junto a mis compañeros recopilando a lo largo de todos estos años de trabajo. Eh, Puedo decir que empecé como cualquiera que arranca con una editorial, teniendo un proyecto muy chiquito, sin tener en mente poder distribuir, poder tener una distribución a nivel nacional, poder llegar a ferias y festivales de otros países, porque como todos, empecé con un proyecto pequeño, con tiradas de 100, de 200 o 300 ejemplares por título, y en ese sentido nos parecía que en un primer momento de nuestros proyectos no era necesario tener una distribución grande o mediana. Pero con el correr del tiempo el proyecto fue creciendo, conocimos a otras editoriales con las que conformamos la cooperativa, la COP, y el norte de esta cooperativa fue justamente armar una distribuidora, tener nuestra propia distribución, porque todos estos proyectos que tiraban entre 200, 300, 400 ejemplares por título, no teníamos un espacio en común para poder llevar a cabo la distribución de nuestros libros. Existían las distribuidoras tradicionales que existen hace un montón de tiempo en la Argentina, que se dedican a distribuir en grandes tiradas, abarcar no solo mucho territorio, sino muchas librerías y muchas sucursales de cadenas muy grandes, cadenas más pequeñas. Y en ese sentido, esas grandes distribuidoras siempre quedaban un poco al margen de nuestro pensamiento y nosotros quedábamos por fuera del trabajo que podían realizar esas distribuidoras, porque también en última instancia eh, estamos hablando de dinero, estamos hablando de trabajo, de tiempo humano, y a veces si tenés un proyecto muy pequeño, una distribuidora muy grande, no se puede hacer cargo de esa distribución y de esos libros, de esas tiradas. Siempre quieren maximizar el tiempo, los recursos y el dinero obtenido. Entonces, lo que fuimos haciendo desde el 2014 en adelante fue crear nuestra propia distribuidora. Nos llevó mucho tiempo, mucho trabajo. También el grupo de editoriales que fueron conformando la cooperativa se fue regulando y depurando solo de acuerdo a los intereses de cada una de las editoriales y de lo que venía haciendo y cómo venía trabajando. Entonces, esta es una pequeña introducción que sirve de puerta de entrada para fijar el primer norte y el primer objetivo que tiene que tener una editorial a la hora de pensar en distribuir. El tipo de proyecto que uno tiene, las tiradas que uno maneja, eh, la proyección que tiene también a lo largo del tiempo. Si uno sabe que hoy empieza con 100, 200 o 300 ejemplares, pero de acá a 6 o 7 meses ya piensa en publicar 2 o 3 títulos más y hacer unas tiradas un poquito más importantes, ya ahí sí puede pensar en generar una distribución mayor y tener un alcance territorial más grande y mayor presencia en cada una de las librerías también, porque de eso se trata, de poder abarcar un poquito más de sector de cada librería a la que uno llega y accede. Entonces, ese norte va a determinar un poco el nivel de distribución que uno va a hacer. Si uno tiene una editorial
eh, artesanal, en la que hace tiradas muy reducidas de entre 50 100 ejemplares y en las que pone mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, papeles especiales, acabados, terminaciones especiales. Son libros más delicados que no pueden ser manipulados como un libro industrial que entra en una caja y no pasa nada si va apilada con otras cajas. Ahí lo fundamental me parece que es siempre pensar en una autodistribución, distribución propia, chiquita, acotada, y más que nada ese tipo de libros se venden de forma directa. No hay un sistema de consignación. Por los altos costos del producto, que siempre los libros artesanales son un poco más caros que los de producción masiva, y también por la escasez del libro. Si uno tiene 50 o 100 ejemplares, no puede consignar 80 o 90 ejemplares y quedarse solamente con 10 en su propia casa o en su depósito eh, para ferias, festivales, presentaciones. No tiene mucho sentido eso. Entonces, eh, en ese tipo de proyectos lo recomendable es buscar como una pequeña cartera de clientes de librerías confiables que se interesen por el material que cada una de estas editoriales tiene y tratar de generar una venta directa. Obviamente, lo que sucede también con la venta en firme y directa, sin intermediarios, es que las librerías siempre apuestan a comprar el material de las editoriales o más reconocidas o que tienen autores de moda o los bestsellers, y siempre a las editoriales más pequeñas les es más costoso o trabajoso poder acceder al dinero inmediato que significa vender directamente y en firme el material que tiene, pero en el sentido de las editoriales pequeñas y artesanales es recomendable hacer eso. Después, en proyectos editoriales que ya pueden tener unos 200, 300 ejemplares, se puede pensar en encarar una pequeña distribución, ya sea por cuenta propia o por cuenta de una distribuidora. No va a ser muy provechoso el trabajo con una distribuidora con 200 o 300 ejemplares, porque el campo de acción que va a tener esa distribuidora va a seguir siendo un poco acotado, teniendo en cuenta que las distribuidoras no solo acceden a las librerías de capital Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, provincias argentinas del sur, del norte, del centro del país, sino también a todas las sucursales de las cadenas. Entonces ahí también queda un poco trunco el jugo que le puede sacar una editorial a una distribuidora. Eh, Se puede pensar en encarar una distribución pequeña, acotada, en librerías de confianza, en librerías que por referencia, por preguntar, por hablar con otros editores, se sabe que trabajan bien, que son cuidadosas, no solo con el material, sino con los números, con las ventas, con las liquidaciones, y empezar con una distribución propia, pequeña y acotada, siempre teniendo un control bastante estricto de los ejemplares consignados, de los precios de venta, de las liquidaciones, de generar rápido las facturas, no colgarse en facturar, no colgarse en reclamar los pagos, porque en general una cosa que sucede también es que las librerías, muy pocas por cuenta propia, están todo el tiempo atrás de los pagos, generando pagos automáticamente, no por una mala intención de los libreros, sino por el trabajo y el día a día. Como en las editoriales pequeñas trabajamos una o dos personas, en las librerías de barrio también trabajan una o dos personas que se encargan de hacer todo. Entonces hay cuestiones que si uno no las tiene siempre en mente y no está atrás de ese trabajo que está realizando, el cuelgue se hace como una rosca infinita de parte de la editorial, de parte de los libreros. Ya si hay una distribuidora de por medio, hay un poco más de control, pero al haber un intermediario más, hay menos dinero disponible y hay un plazo más de demora en lo que son los pagos y en lo que es el trabajo en general. Entonces, lo importante para las editoriales pequeñas es que tengan en principio un gran control de los libros, del stock, no olvidarse de aumentar los precios, no olvidarse de facturar, no olvidarse de cobrar y obviamente también no olvidarse de reponer los libros vendidos y de siempre ir enviando novedades. Las ventajas que otorga una distribuidora por sobre el trabajo que hace un editor o dos editores o dos personas que trabajan en una editorial es que hay mucho más personal o un poco más de personal disponible para abarcar más tareas. Siempre es un poco feo que la persona que tiene que hablar
con los libreros, tiene que tener la relación del día a día, llevar los libros, contar eh, de qué van los libros, por qué es interesante que el público acceda a estos libros y también facturar después sea la que tenga que estar reclamando los pagos. Entonces, siempre que haya un intermediario o una persona más trabajando en el proyecto, es muy útil porque se salvan un par de rispideces del trabajo cotidiano. Obviamente que en una editorial muy pequeña eso no pasa. El editor suele ser también el que diseña, el que corrige, el que envía los libros, el que factura, el que cobra y el que hace todo. Pero bueno, si están pensando en tener un proyecto a un mediano, largo plazo y en vistas de crecimiento y de tener cada vez más títulos, más ejemplares disponibles, es importante que puedan empezar con una distribución propia y al tiempo que ese crecimiento se esté dando, poder ir avanzando un poco en ese trabajo colectivo. Voy a compartir un poco una pantalla que tiene un punteo de todo lo que estoy hablando. No hay nada más complejo que eso, pero que puede ser útil. A ver, ahí está. Bueno, estábamos hablando justamente de esto, de las características de los proyectos, de las tiradas, la periodicidad en la publicación. Lo importante para cualquier editorial que quiera tener una buena presencia en librerías es no sacar un libro hoy y el próximo recién en 7 meses, porque eso hace que uno con su proyecto desaparezca. Las librerías están todo el tiempo recibiendo cajas, recibiendo novedades, recibiendo reimpresiones. Y nuestras editoriales, voy a ser un poquito pesimista, suelen ser proyectos muy pequeños que no le representan en una primera instancia un dinero muy importante a las librerías. Entonces, ese lugar uno se lo tiene que ganar con un buen trabajo, con presencia y estando atrás de lo que uno está haciendo todo el tiempo. Entonces, delimitar el plan de trabajo de la editorial es lo principal. Si pensamos en lo que decíamos, en una distribución ya realizada por una distribuidora, estamos hablando de mantener una regularidad en tiradas de 500 ejemplares en adelante. Con 500 ejemplares se puede hacer un buen trabajo, nos quedaríamos un poco cortos si el libro se mueve, se vende bien. En un mediano plazo, un corto plazo, nos quedaríamos con pocos libros para poder reabastecer toda la cadena de esas ventas que se fueron realizando anteriormente. Entonces, ahí podemos pensar en acceder hasta a Cúspide, Jenny, SBS, cadenas de mayor o menor importancia y tamaño, pero hay que estar muy atentos siempre y muy atrás de lo que son las reimpresiones. Estar en comunicación constante con los distribuidores, más allá de las rendiciones por los pagos, por las ventas, estar siempre muy pendiente del stock. Eso, uno haciéndolo por su cuenta, lo tiene fresquito en el día a día, pero al desligar ese trabajo en la distribuidora, por ahí esa, esa comunicación se hace un poco menos frecuente y hay que tenerlo siempre bien aceitado, porque un libro que se vende muy bien en este mes, si no tenemos para reponer al mes siguiente o cuando la librería pida los ejemplares y nos quedamos sin stock, ese libro también va desapareciendo y nos estamos perdiendo ventas y nos estamos perdiendo dinero que nos va a servir tanto para reimprimir ese mismo libro, para sacar novedades o para cubrir los costos operativos que tenga la editorial. Entonces, ahí, con una tirada de 500 ejemplares, podemos encarar un buen sistema de distribución. Hay distintos tipos de distribuidoras en Argentina, la mayoría está en Buenos Aires, obviamente, es un país que está muy centralizado, y hay distribuidoras históricas como Walduter, Galerna o Riverside, que tiene pocos sellos, pero de un alto nivel, y desde que empezaron a surgir cada vez más tantas editoriales independientes, de hace 20, 25 años hasta la fecha, estas mismas editoriales fueron las que se encargaron de generar proyectos de distribución y distribuidoras propias. Tenemos Carbono, que es la que creó Editorial Godot, tenemos Blatty Ríos, la distribuidora del mismo sello, el sello mismo nombre, bueno, la COP, con las editoriales que conforman la cooperativa. Después hay unos proyectos
de distribución un poquito más pequeños, pero muy interesantes, como Bisonte, como ULE, que también son proyectos encarados por editoriales. Entonces, lo bueno de trabajar en distribución con este tipo de distribuidoras es que las personas que están a cargo y que están trabajando en el día a día conocen un poco todo el panorama. Conocen desde cómo mandar un libro a imprenta, corregirlo, hablar con los autores, hablar con los libreros. Entonces hay un proceso que es bastante cuidado en ese sentido. Y eso está muy bueno y es algo que en los últimos años está creciendo mucho. También lo que está pasando en estos últimos años es que, producto de la profesionalización que hay en proyectos editoriales, muchos de los nuevos y de los pequeños que van surgiendo ya nacen con distribuidora. Antes de sacar su primer título, ya hablaron, se comunicaron con distribuidoras, hicieron un acuerdo, firmaron un contrato y al salir el primer libro ya se tienen asegurada esa presencia en las librerías y en las cadenas. Pero bueno, eso depende mucho del tipo de proyecto. Para mí, la clave, lo que no hay que perder nunca de vista es el tipo de proyecto que tiene cada uno. A nosotros como distribuidora nos escriben editoriales que dicen, bueno, te puedo dar entre 50 y 100 ejemplares, pero la verdad que eso es estar un poco fuera de foco. Es un trabajo que podemos hacer, pero que no tiene mucho sentido que hagamos porque eh, no va a haber un resultado óptimo, no va a haber un buen resultado para las editoriales. Para la distribuidora, en verdad, nos genera un poquito de trabajo extra, que no es tanto, porque es el mismo trabajo que venimos haciendo todos los meses, pero tenemos que ser muy cuidadosos con esas tiradas pequeñas, a dónde las distribuimos, cómo hacemos, y es desabastecer mucho a las editoriales. En ese sentido, siempre es preferible que las editoriales se hagan cargo de ese tipo de distribución y eso, que no sientan que una distribuidora, porque le contesta que no los quiere distribuir o que no es el momento adecuado, no sientan que es un menosprecio hacia el proyecto, sino que también es una forma de salvaguardar todos esos ejemplares que van a estar en manos del editor o del distribuidor. Hay momentos para hacer todas las cosas y a veces no es el momento adecuado el de pasar el trabajo de distribución a una distribuidora de unas medianas características. Eh, bueno, a ver, sigamos adelante. Bueno, lo que decía, en cuestión de ejemplares. 100 ejemplares, 300 ejemplares es un límite como para distribuirse uno y de 500 en adelante es un gran número para poder distribuir a gran escala. Ya más de 1000 ejemplares es un lujo. Eh, Uno tiene que ganarse el lugar de exposición en las librerías. Si hay tiradas de más de 1000 ejemplares o de 1000 ejemplares, ya se pueden hacer pilas en las mesas de las librerías y eso también para los libreros es muy útil porque llenan un poco más sus mesas y tienen un stock suficiente para vender durante todo el mes. Si no, en general lo que se hace es hacer una distribución de 2 o 3 ejemplares por título en cada librería y teniendo 500 ejemplares o menos. Y si se venden rápido, uno tiene que salir a reponer esa venta inmediatamente para no perder ese flujo de venta. Pero bueno, ya con más de 1000 ejemplares nos aseguramos tener una exposición muy, muy buena en muchísimas librerías y también en las cadenas, que las cadenas también se manejan por volumen. Cuanto más podamos ingresar a los puntos de venta de las cadenas, más visibilidad y más venta va a haber. La venta de las cadenas suele ser muy distinta a la venta de las librerías tradicionales y de barrio. Se maneja más como una especie de supermercado, la gente va, agarra un libro y lo compra, hasta a veces sin tener tanta noción, simplemente porque está expuesto. Es un fenómeno raro, curioso, que obviamente hay que trabajarlo, hay que hacer mucho desde la editorial y desde las distribuidoras para que los libros estén presentes y para que se vendan, hablar con los libreros, tener un promotor, un corredor, gente que esté en la calle testeando el día a día en lo que va pasando, pero igualmente es una venta que es muy distinta al boca en boca de las librerías de barrio. Eh, Bien, lo que sigue es tener en cuenta también que la distribución se realiza por territorios. Si uno firma un contrato de distribución con una distribuidora, puede determinar el territorio en el que se va a distribuir el libro. En general, el territorio siempre es por país. Si se firma un contrato con distribuidoras nacionales, argentinas, esa distribución se va a realizar
a lo largo del territorio nacional. Se puede hacer un contrato mixto que le quede un porcentaje de librerías o algunas zonas a la editorial y otras zonas, o quizás más lejanas o inaccesibles a la distribuidora, pero lo que no se hace es que la distribuidora comercialice los libros por fuera del territorio nacional. Si una editorial quiere tener una distribución en Uruguay, en Chile, Bolivia, en Perú, ahí tiene que encargarse por su cuenta de gestionar esos contratos y esos contactos para que los libros lleguen a esos otros países. Ahí también hay algo que es un poco más engorroso para los proyectos pequeños, que es todo lo relacionado a exportación. ¿Cómo hace uno como editor independiente pequeño que realiza 200, 100 ejemplares para exportar libros? En principio no es recomendable hacerlo con tiradas pequeñas, pero en general las editoriales argentinas pequeñas están bajo la figura jurídica de monotributo, ¿no? Es una figura personal, bueno, ni es jurídica. Entonces, un monotributista para exportar tiene que hacer malabares. Entonces, es muy difícil poder hacerlo si no se tiene una figura jurídica, un proyecto más grande. Pero bueno, si uno quiere llegar a otros países, lo que tiene que estar al tanto es, primero, de poder viajar a ferias en otros países, ferias internacionales, o estar muy atento a todas las convocatorias que se hacen desde Feria del Libro de Buenos Aires, desde MICA, desde la Feria de Editores, que siempre vienen compradores internacionales y que suelen comprar libros argentinos para llevar al extranjero, y ahí uno se ahorra todo lo que es los trámites y los gastos de envío. Obviamente, poder acceder a la Feria del Libro, a la Feria de Editores, también es un trabajo y un ejercicio que hay que hacer año a año, y estar pendiente y estar informado y estar atrás de esas cosas. Y eso se logra hablando mucho con otros editores y trabajando medio mancomunadamente, que es otra de las formas de poder, en un principio, abaratar costos. Eh, bueno, esto ya lo mencioné. Vamos a esto que les estaba comentando. Hacer alianzas con otras editoriales, con otros proyectos, en principio sirve mucho para abaratar costos en todo sentido, y también sirve para poder abarcar más zonas, más territorio, estar presentes en muchos más lugares. Los proyectos pequeños pueden tener mucha más visibilidad viajando a ferias y festivales de provincias, compartiendo stands, haciendo actividades conjuntas, que muchas veces teniendo 2 ejemplares en una batea de una librería que están medio invisibles. Entonces, ahí, que es un poco cómo arrancamos con la COP, es tratar de hablar con proyectos afines, con editoriales que trabajen de la misma manera, y hasta, no sé, mandar cajas en conjunto, mandar material a una librería en un mismo envío, que le representa un abaratamiento del costo para la librería también. O viajar o ir en representación de otros proyectos. A una feria voy yo, a otra feria va otra persona de otra editorial, y ahí vamos compartiendo lo que son los gastos, y después, bueno, las ventas de cada sello se rendirán individualmente para cada sello. Pero esas alianzas son muy útiles en un primer momento. También puede ser compartir un alquiler de un depósito, compartir el costo de un sistema de gestión, que realmente cambia la vida trabajar con un sistema de gestión con respecto a trabajar con un Excel. El control es mucho más exhaustivo y también estás a un clic de todo. Tenés que sacar un reporte de artículos consignados, un clic. Tenés que saber cuántas librerías adeudan sus facturas, es un clic. Si uno tiene que estar contrastando toda esa información de consignaciones, ventas, liquidaciones, cobros con Excel, se vuelve un poco loco. En un principio, para proyectos pequeños, con pocos títulos, se puede hacer sin ningún problema, pero a medida que los catálogos crecen, las librerías en las que estamos presentes son cada vez más, es muy dificultoso hacerlo. También por una cuestión de profesionalismo y una cuestión de tener la información clara. A un librero que le llega un remito en Excel, sin un número de remito, sin un membrete con la información de la editorial que está enviando el material y todo, después se le traspapela esa información. Entonces, si uno ya tiene un sistema de gestión en la que figuran todos los datos, están las facturas con números, los remitos con números, todo
legal es mucho más fácil trabajar a un mediano plazo. Pero bueno, hablamos siempre de lo mismo, siempre de las características que tenga cada proyecto en cada momento. Eso es el norte a tener siempre en cuenta. Bien, eh, seguimos un poco. Esto es lo que decía de los territorios, de cómo distribuir en cada país y cómo tener un control de stock real territorio por territorio. Bueno, eso, tener en cuenta que los libros que son objetos culturales y que nosotros editamos con mucho cariño, mucho gusto y porque queremos y nos gusta la literatura y nos gusta leer, una vez que están publicados pasan a representar dinero también. Y si uno tiene mucho material parado en sus depósitos o tiene mucho material parado en librerías que no se venden, es un problema. Tiene que tratar cada uno de maximizar en la medida de lo posible las ventas de su sello, de su editorial y de tener siempre presente de no olvidarse de cobrar, no olvidarse de generar esa rueda que es venta, facturación, reposición de ventas, envío de novedades y de nuevo, facturación, reenvío de lo que se vendió, reposición y envío de novedades. Todos los meses se va haciendo una rueda y a los 2 o 3 meses que se hace ese ejercicio ya va saliendo medianamente solo mientras haya ejemplares disponibles. Cuando uno se queda corto de ejemplares, tiene que pensar en reimprimir. Cortar la comercialización de un libro que se viene vendiendo bien es ir matando de a poco el proyecto. También lo que pasó en contadas oportunidades en la experiencia de la distribuidora con sellos con los que trabajábamos es una muy mala planificación de algunas editoriales que terminaban reimprimiendo títulos que tenían bastante stock, no sabemos por qué hacían eso, y de los que se vendían no había ejemplares. Entonces hay un desbalance total entre el gasto, entre la plata destinada a los libros eh, publicados y el ingreso. Si no tenemos ejemplares de los títulos que más se venden, poco podemos esperar eh, en el mediano y corto plazo. Bien, eh, hablando de lo que es más conveniente para las editoriales pequeñas en cuanto a, voy a parar un poco esto, en cuanto a la comercialización de forma directa. Obviamente lo principal y lo que cobró mucho sentido y está en auge a partir de la pandemia para cualquier tipo de proyecto que en principio parecía ser para editoriales un poco más grandes, es la venta online, tener una tienda propia, que eso no va en desmedro de tener una distribuidora, no tiene ningún perjuicio para la distribuidora, mientras estas editoriales que firmaron contrato con los distribuidores no comercialicen de forma directa a librerías, pero al público en general pueden vender tranquilamente y los proyectos pequeños es recomendable obviamente que tengan todos los canales de venta directa abiertos y siempre disponibles. Eh, Página web, eh, mercado libre, todo tipo de tienda que se puede abrir, en pretienda, todo siempre suma y siempre hay un goteo de ventas que sirve y que es muy interesante tener. Lo que decía anteriormente, visitar provincias, ir a ferias, ir a festivales, no solo de provincias, yo me centro mucho en las provincias de Argentina porque son puntos de venta que suelen quedar un poco desabastecidos en las distribuciones habituales o en los proyectos pequeños en general, y cuando uno va directamente se da a conocer y tiene el trato directo con el público, con los lectores, y también empieza a tener trato con libreros de las zonas. Entonces ahí también puede intentar vender de forma directa los libros no solo al público, sino a librerías. Y ahí se va armando una pequeña cartera de clientes y de librerías que siempre va a tener que tener abastecida y siempre informada. Obviamente, cada vez que sale un libro, cada vez que hay una reimpresión, informar, mandar la información más clara posible a todos los compañeros de trabajo, porque en última instancia un librero termina siendo un compañero de trabajo, un distribuidor es un compañero de trabajo y las editoriales conocidas y amigas no son rivales,
por más que los libros terminen en cierta medida compitiendo en una mesa, en una batea, no son rivales. Siempre uno tiene que tratar de relacionarse de la mejor manera con todos los actores de la cadena y de realizar muchas acciones conjuntas, que es lo más recomendable. Y también hay que tener muy en cuenta, de acuerdo al proyecto que esté realizando uno, en qué librerías va a trabajar, con qué librerías va a trabajar, en qué librerías va a tratar de comercializar, vender. Si uno tiene un proyecto de poesía, hay librerías que están mucho más pendientes de recibir novedades de poesía, de comercializar poesía, libros ilustrados, libros infantiles, narrativa, traducciones, autores jóvenes, autores argentinos. Varía mucho eso. Obviamente que todas las librerías suelen tener todo el material o la mayor cantidad de material posible, pero hablando con los libreros, uno también puede ir determinando el perfil que tiene no solo la librería, sino los libreros y los vendedores de cada librería. Entonces ahí también, al tener pocos ejemplares, puede optimizarse ese trabajo. Ir a ofrecer los libros, llamémosle, incorrectos a librerías que no los van a comercializar, solo va a generar una especie de desilusión y de decir, bueno, lo que estoy haciendo no sirve para nada, cuando en verdad no es así, sino que uno está apuntando los cañones para un lado que no es el correcto. Entonces, tener en cuenta eso es fundamental. Obviamente que también se amplió mucho el espectro de librerías, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país, con el auge de las librerías online, de los showrooms, librerías en casa, librerías virtuales. Hay librerías que son librerías virtuales, pero que uno puede visitar e ir a comprar al lugar, que son por cerrado. Hay librerías que son solo de venta online. Entonces también ahí hay también proyectos que en principio parecen ser bastante más curados y más enfocados. Hay librerías que se dedican exclusivamente a poesía, librerías que solo trabajan con material oriental, japonés, coreano, chino, que están muy de moda. Entonces también esas librerías son fundamentales para tener en cuenta de acuerdo al proyecto que uno tiene. Y en general, lo que son las librerías online y los showrooms y las librerías a puerta cerrada, a este tipo de proyectos le compran el material. Así que es un buen lugar para poder hacer una venta rápida y generar un dinero que va a servir para nuevas publicaciones. Eh, Bien, vamos a uno de los puntos más álgidos de lo que es la distribución en tanto eh, circulación de material sin intercambio de dinero de por medio, que es la consignación. Eh, la consignación es entregar material a las librerías con la promesa de una futura venta. En general, ahí hay que ser siempre cuidadoso con los stocks y con el perfil de las librerías, como venía diciendo, y los plazos se van a hacer un poquito más largos. Uno cuando realiza una venta en firme sabe que a los 15, 20 días o a los 30 días como mucho tiene el pago. En general es inmediato el pago, pero se puede extender hasta unos 30 días. Cuando uno consigna material, lo que sucede es que está entregando libros a una librería, digamos, entre el 1 y el 10 de cada mes. Eh, Esa librería tiene todo el mes como plazo para comercializar y vender ese libro, y la liquidación de las ventas va a llegar recién a principio del mes siguiente. Y ahí es cuando uno tiene que facturar. Y una vez que factura, las librerías pequeñas, tradicionales, de barrio, tienen un plazo de 30 días para pagar. Entonces, entre que uno entrega un libro y si se vende, lo termina cobrando, hay 60 días de plazo. Eh, es un plazo que parece bastante extenso, pero también hay que tener en cuenta los plazos de las librerías, que suelen vender mucho con tarjetas de crédito, en cuotas, etcétera, y el plazo de acreditación de ese dinero siempre es diferido. Entonces, los plazos de pago también van acorde a esos plazos en los que las librerías van recibiendo el dinero. No es que es algo caprichoso que te pago cuando quiero porque no te quiero pagar ahora y porque estoy trabajando con tu plata, sino que es algo que se va arrastrando a lo largo de toda la cadena. Si uno hace una distribución propia de su propio sello, cobra en ese plazo, a los 60 días. Si uno trabaja con una distribuidora,
va a tener un plazo un poquito más extenso, que es el plazo de esos 30 días en los que te paga la librería, y llegar al fin de mes para que la distribuidora le rinda las ventas a las editoriales. O sea que ya, para poder cobrar un libro que se vendió, digamos, en enero, estamos hablando que el dinero a la editorial le vuelve recién en marzo. Entonces tenemos 3 meses de plazo para poder cobrar la venta de un libro. Es muy importante tener siempre muy ajustados los precios de venta, no colgarse con los aumentos, tener siempre eso aceitado. A veces hay editoriales que eligen hacer aumentos periódicos, cada 30 días, no tanto, pero cada 60 días un pequeño aumento, o hay otras que hacen cada 3 meses, cada 3 meses, cada 90 días, cada 120 días, aplicar un aumento mayor. En general, los aumentos no suelen superar 10%, en el caso de que sean cada 1 o 2 meses, y si el plazo es mayor, ya el aumento es un poquito mayor. Pero bueno, eso hay que tenerlo aceitado, no olvidarse de eso, porque cuando uno va a reimprimir un libro, siempre los costos de imprenta aumentan un montón. Y si está vendiendo y cobrando un precio muy atrasado, esa plata que recibe no le va a servir para nada. No le va a alcanzar ni siquiera para poder reimprimir. Ni siquiera estamos pensando en ganar dinero en todo esto, sino en poder hacer que la editorial y la distribuidora funcione, porque también una distribuidora que no recibe los aumentos por parte de las editoriales puede ejercer un poco de presión, che, te colgaste, aumentá, porque el porcentaje que recibe la distribuidora por la venta es mínimo, y si ese precio está muy atrasado, también ese número que le queda va a ser ínfimo. Bien, ¿qué es lo importante a tener en cuenta a la hora de consignar material? Lo que decíamos, información clara, ya sea por mail, ya sea con una gacetilla impresa y ya sea con remitos numerados que indiquen el título que se está consignando, el número de ISBN del libro, la cantidad de ejemplares, el precio y toda la información legal de la editorial o de la distribuidora. Trabajar con Excel, como decía, no es tan recomendable porque toda esa información queda traspapelada. Cuando uno va a consignar material o a presentar una novedad, siempre eh, tiene que ir a la librería con una información previa enviada. Puede ser por mail, puede ser impresa, visitar las librerías, ir avisando, te va a llegar este libro, mirá, te dejo una gacetilla, la imagen de portada, una notita de contratapa, algún comentario de algún otro autor hablando sobre ese autor o sobre el libro. Todo eso, toda la información que se le pueda brindar a una librería es mucho más que útil para que el librero pueda interesarse en el libro y ofrecerlo, porque lo importante es que los libreros ofrezcan los libros. No hay ninguna solución mágica en este trabajo, no es que uno llega con su mochilita con libros a una librería y dice, bueno, te dejo los libros, en 30 días nos vemos, a ver si vendiste algo. Y obviamente un librero que recibe 60, 70 cajas de libros por mes con novedades, reimpresiones, eh, si uno va con 2 ejemplares de un título y no realiza una acción continua, esos libros pasan completamente desapercibidos, no porque el librero no haya tenido ganas de venderlos, sino porque está enfocado también en los libros que más traccionan, que más se venden, y en la gente que está más comunicada y atrás del trabajo conjunto que se está haciendo. Eso también pasa teniendo una distribuidora. Tener una distribuidora no garantiza que los libros se vendan. Hay que hacer un trabajo muy fuerte desde la editorial para difundir y promocionar el libro, y también desde la distribuidora para hablar con los libreros, para comunicar por redes sociales, para enviar mailings, para todo el trabajo que se hace. Tener el promotor, el corredor en la calle hablando con los libreros. Siempre mayor información, mayor contacto significa no necesariamente mayor venta, pero sí mayor probabilidad de venta. Eso es clave. Después, tenemos una modalidad que se usaba, no sé si ahora se está usando mucho, yo sabía que se utilizaba en España, que es, acá nunca se utilizó, que es, en vez de consignar, es, bueno, vos como librero me comprás los ejemplares de este título que te interesa, no te lo consigno, me lo comprás con un descuento considerable, pero si a los 30 o 60 días no los vendés, tenemos como un derecho a cambio del material. Eso
es complejo, porque si el librero no, efectivamente no vendió esos libros, al editor o al distribuidor se le suma un trabajo administrativo enorme, que es generar notas de crédito, que es, bueno, si uno ya como editor le fue rindiendo las ventas a sus autores y fue pagando los porcentajes de venta y eso, si te devuelven los libros, es un libro que en última instancia no fue vendido. Entonces, es un trabajo administrativo mayor que en un proceso de trabajo de una editorial pequeña y mediana no tiene tanto sentido. Eso en una editorial grande que vende mucho y que tiene unas espaldas grandes para poder cubrir todos esos baches de dinero con la venta de otros títulos y de otros libros, no le representa mayor problema, pero igualmente eso en Argentina no se utiliza. Y después, bueno, vamos un poco a lo que es números. Vamos a hablar de los números que corresponden a la venta y a la venta en firme y a lo que es la consignación. Voy a compartir pantalla de nuevo. A ver, ¿dónde estamos? A ver si es este. Bien, bueno. Veníamos hablando de que las modalidades Perdón, usuales de Juan, comercialización. perdón, Sí, perdón que interrumpo. ¿Lo pones como en sí, pantalla completa? Perdón, perdón. así se ve Sí, bien. sí, 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 sí. Ahí está. A ver, Gracias. perdón. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve mejor. Bien. Sí, sí, perfecto. Bueno, veníamos hablando de que las dos modalidades de comercialización que se utilizan son la consignación y la venta en firme. Estos números que les dejo acá son los números más usuales con los que se trabaja. Obviamente que esto también depende mucho de la fuerza y de la preponderancia que tengan nuestros proyectos en las librerías y el grado de venta que puedan tener las librerías de esos títulos y de esos ejemplares que nosotros consignamos o que estamos vendiendo en este caso. Eh, la venta en firme se realiza a porcentaje partido, 50% es lo que tiene de descuento la librería y el 50% del precio de tapa es lo que percibe la distribuidora. Eso en las librerías tradicionales y de barrio que todos conocemos. Después, en lo que son las cadenas, también es un 50-50. Es mucho más difícil, casi imposible, que una cadena compre ejemplares a editoriales muy pequeñas, salvo que una haya pegado un contrato buenísimo con un autor muy, muy reconocido y que haya tenido ese autor un recorrido muy grande en muchas otras editoriales y que haya sido un boom ese libro. Y ahí sí pueden eh, comprar algo de material, pero es muy difícil, es muy difícil. Y después lo que se hace con las librerías online, con los showrooms, con lo que veníamos hablando anteriormente, es hacer un porcentaje un poquito menor de descuento en la venta de estos ejemplares. Se le hace un 40% de descuento. ¿Y por qué se realiza esta distinción? Porque las librerías tradicionales, las librerías que tienen local a la calle, tienen un montón de gastos y costos de mantenimiento de sus locales, impuestos, habilitación, sueldos de empleados, un montón de dinero que va perdiendo en el camino, que obviamente una persona que vende en su casa no lo tiene. Entonces, sería hasta un poco desleal hacerle el mismo descuento a una librería online que a una librería tradicional. Obviamente que estamos hablando siempre en una situación medianamente ideal. Hay librerías online que venden una fortuna, venden una barbaridad, trabajan muy bien, son muy ordenadas, muy prolijas, entonces también ahí se van negociando esos porcentajes, obviamente. Si un librero que tiene una librería online te dice, che, te vendí 25 ejemplares de este título, no me haces un poco más de descuento. Bueno, obviamente que ahí uno tiene que tener la muñeca y el pulso como para poder eh, generar la mejor posibilidad de trabajo para todos. No hacer que el librero pierda dinero, uno no perder la venta y así. Obviamente que estamos hablando siempre en tanto proyectos pequeños y medianos. Hay otro tipo de editoriales, otros tipos de proyectos que ya de por sí, por el peso y por la fuerza que tienen, generan otro tipo de descuentos menores en la comercialización. Hay editoriales de los grandes grupos o distribuidoras que distribuyen
libros de editoriales muy reconocidas que venden directamente en firme con un porcentaje inferior, que puede ser de un 35% de descuento para los libreros. Eh, y ahí, bueno, obviamente juegan con la urgencia y con la necesidad que tienen los libreros. Si salió un libro de un autor top que está en todos los diarios, en todos los medios y que ya viene con ese antecedente de haber agotado ediciones de sus libros anteriores, saben que aunque pongan un descuento menor para esos títulos, los van a vender igual porque el librero ya tiene reservas tomadas de esos ejemplares y de esos títulos. Así que eso depende mucho del proyecto que cada uno tenga y de cómo quiere manejarse con la comercialización. Obviamente también las editoriales artesanales y pequeñas lo que hacen es tener un porcentaje menor de descuento para los libreros por el mismo producto que veníamos diciendo. Son libros con materiales más cuidados, con papeles especiales, con tiradas reducidas, entonces también a ese editor le conviene o necesita vender con un poco menos de descuento. También hay otros tipos de descuentos diferenciados para lo que son los libros ilustrados, todo lo que es editorial infantil, de libros ilustrados, libros objetos, etcétera, se manejan con porcentajes de descuento menores para la comercialización hacia las librerías. Eh, bueno, esto es un poco la modalidad de lo que es la consignación. La venta firme, perdón. Ahora pasamos a la consignación. Que ahí bajan los porcentajes de descuento para las librerías. Obviamente, el librero recibe los libros sin poner un peso por anticipado y a medida que va vendiendo, el dinero que le tiene que rendir a la editorial o a la distribuidora es un 60%. El 40% es su ganancia por la venta. En el caso de las cadenas, siempre trabajan con un 50% de descuento y hay casos particulares de algunas cadenas que eligen y deciden unilateralmente compartir ciertos costos asociados a la venta que ellos realizan. Si hacen promociones, si tienen promociones bancarias, hacen una promoción especial en algún mes o tienen, no sé, cualquier tipo de promoción bancaria, lo que en general piden es un pedido, una sugerencia, es compartir ese costo también. Entonces, lo que era un 50% de porcentaje de venta para la cadena pasa a ser un 53, un 54, un 55, y ahí el perjudicado es el intermediario, que es el distribuidor, que es el que va a tener un porcentaje mucho menor de ganancia. Y bueno, lo mismo se traslada a lo que son las librerías online. Se suele trabajar con un 40% de descuento, ahí sí no varía mucho, pero también se puede pedir un descuento un poco menor, bueno, te lo dejo al 35 de descuento, o las editoriales más grandes también consignan o venden a porcentajes más reducidos. Bien, ¿cómo se reparte este dinero de la venta en librerías para una editorial que sí ya está trabajando con una distribuidora? Bueno, en el caso, vuelvo a la placa anterior, en el caso de las ventas en firme, ya el 50% es el porcentaje de ganancia de venta de las librerías. Y del 50% que le retorna a una distribuidora, ahí solo la distribuidora percibe un 10%. Siempre el porcentaje que las distribuidoras le rinden a las editoriales por las ventas es un 40% del precio de tapa. Siempre es así con todas las distribuidoras. Entonces, lo que va a variar en lo que es ventas en cadenas, ventas en librerías, ventas en firme o ventas por consignación, es el porcentaje de ganancia de las distribuidoras, que en el caso de la venta en firme se achica a solo un 10%, y en el caso de las ventas por consignación es un 20% lo que percibe la distribuidora. Bueno, háganse una idea de un libro que sale 20.000 pesos, lo que es un 10 o un 20% de las ventas, y la cantidad de libros que tiene que vender una distribuidora para mantener una estructura de trabajo mensual, ya sea sueldo de las personas que trabajan, alquiler de un depósito, el mantenimiento del sistema de gestión, tener la logística, las camionetas para hacer los repartos, etcétera. Entonces,
los porcentajes de ganancia de una distribuidora son mínimos. Obviamente, una editorial que trabaja directamente con librerías y que vende los libros por consignación está recibiendo un 60% del precio de tapa, que es un número mucho más que considerable para poder proyectar a futuro el trabajo tanto en la reimpresión como en la impresión de novedades. Pero bueno, eso también es algo a tener en cuenta cuando uno quiere trabajar con distribuidoras y le dice, bueno, yo saco 2 libros por año y saco 100 o 200 ejemplares de cada título. Hay que tener en cuenta esos porcentajes que está percibiendo la distribuidora por el trabajo que realiza y cómo eso impacta en su número general para poder mantener esa estructura. A veces, como decía anteriormente, no es que es un desprecio por el proyecto editorial que tiene cada uno, sino una cuestión de momentos y de saber cuándo tiene que empezar a trabajar con una distribuidora. A una distribuidora no le sirve que una editorial venda 5, 10, 20 o 30 ejemplares por mes. Le sirve que venda un número mucho más considerable para poder tener un dinero disponible mes a mes para que la rueda siga funcionando. Simplemente acá estamos hablando de proyectos que están pensando mantenerse a lo largo del tiempo. En estas instancias, difícilmente con este tipo de proyectos pequeños estemos pensando en obtener una super ganancia y vivir de la editorial o de que a la distribuidora, más allá de pagar unos sueldos, le quede un dinero como para poder crecer mes a mes o cada tantos meses. Es un trabajo en el que el crecimiento se va a ver a un mediano o largo plazo. Para que tengan una idea, la distribuidora nuestra, la de la COP, está funcionando bien desde 2017 aproximadamente. Empezamos con un sistema de gestión propio que había realizado un compañero editor que es programador, que funcionaba muy bien, pero que tenía ciertas falencias, no tenía conectividad con AFIP, un montón de protocolos legales que hacían que las facturas haya que computarlas 2 veces, una vez en nuestro sistema y una vez por la página de AFIP, y también era una pérdida de trabajo gigante, una pérdida de tiempo gigante, y hacer un trabajo 2 veces. Entonces, eso también, el crecimiento y el tener cada vez mayores tiradas, más cantidad de catálogo en cada editorial y más sellos en la distribuidora, hace que los porcentajes y los márgenes de ganancia se vayan acrecentando y haya más dinero disponible y el crecimiento genera indefectiblemente que el trabajo sea más efectivo. Y si el trabajo es más efectivo para el distribuidor, termina siendo mucho más efectivo también para las editoriales. Pero bueno, tener en cuenta eso. Si una editorial no les contesta o les contesta que no, que busquen otro tipo de distribución, no es que no los están teniendo en cuenta, sino que no es el momento indicado. Porque suele pasar que uno se siente menospreciado, que dice, mi proyecto no sirve, no vale, no me dan bola, ¿por qué no me quieren distribuir? Y bueno, todo tipo de barbaridades que uno puede decir en, en esos momentos por sentirse excluido. Lo mismo que de la Feria del Libro, de la Feria de Editores. Es muy difícil acceder a un stand en la Feria del Libro, es complicado acceder a un stand en la Feria de Editores. Puede ser o por lo monetario o por la cantidad de espacio disponible que hay. Entonces uno tiene que siempre tener la visión clara y estar centrado en el tipo de proyecto que tiene. Lo estoy repitiendo mucho desde que empecé, pero me parece que es lo fundamental a tener en cuenta. No sé, Inés, si hay alguna consulta, alguna pregunta o querés que siga, como para cortar un poco y hacerlo más dialogado. Sí, hay un par, si querés, las hago ahora y seguimos, pero Dale. Yo para no hablar todo el tiempo yo. está bien, sí. Primero, no sé si, porque hay algunas dudas sobre los porcentajes, como para Bien, que quede claro. sí, Porque ahí está el 40 y el 60. Si lo podés explicar un sí, poquito, o sea, no mejor, pero más claro, porque estaban diciendo como que no se entendía si del 40, si de ese porcentaje del precio de venta al público, el sí, 40 se lleva a la librería y el 60 a la distribuidora, como está ahí escrito, como que es el claro, 100%, digamos, ¿no? Entonces, si lo claro, podés explicar exactamente. más Bien, sí, para... vuelvo a eso. La torta de un precio de venta, el precio de venta lo determina la editorial, lo puede sugerir alguna corrección el distribuidor, pero el precio de venta lo determina la editorial de acuerdo a los costos que haya tenido en la producción del libro, en todo lo asociado
a la producción. Bueno, entonces, de ese 100% que es el valor de venta, por una venta en firme, la librería percibe un 50% de esa venta. O sea, hagámoslo redondo, de un libro de 10.000 pesos, la librería se queda, retiene 5.000 pesos y le entrega al editor o al distribuidor la otra mitad, que son otros 5.000 pesos. Y ahí es donde está la diferenciación entre si la distribución la hace directamente un editor o si la hace un distribuidor. Si la hace un editor que lleva sus libros a las editoriales, ese 50% de la venta le entra directamente. Percibe limpio el 50% de la venta. Si lo hace un distribuidor, lo que percibe el editor, en todos los casos y con todas las distribuidoras con las que quiera trabajar, es un 40% de la venta. El otro 10% de ese 50% que percibiría la distribuidora, se lo queda efectivamente la distribuidora, que es su porcentaje de ganancia por el trabajo realizado. Siempre en todas las ventas que haya por medio de una distribuidora, las editoriales van a percibir un 40% de la venta. Entonces, para ser claro, consignación, 40% librería, 20% distribuidora y 40% editorial. Venta directa, 50% librería, 10% distribuidora y 40% editorial. Por ventas, por distribución, las editoriales perciben siempre un 40%, salvo que la distribución la hagan por su cuenta, que ahí trabajarán en los términos que quieran. Si tienen un descuento del 35%, recibirán un 65%, si tienen un 40%, reciben un 60%, y así. Pero por las distribuidoras siempre es un 40%, que en principio parece poco, un 40%, sobre todo el trabajo que uno realizó para poder tener el libro en sus manos y poder empezar a comercializarlo. Pero bueno, la venta de libros termina siendo como la venta de cualquier producto y funciona efectivamente cuando es en cantidad. Cuando uno empieza a vender una cantidad considerable de libros, si es un 40% o un 50% lo que está percibiendo, no varía demasiado. Obviamente que es importante ese 10%, pero en el volumen no se va a sentir. Se siente mucho cuando está percibiendo un 40% de 3 ejemplares vendidos. Ahí es como, bueno, hice todo esto para ganar 4.000 pesos, que no me sirve para reimprimir, no me sirve para pagar al autor, no me sirve para costear todo el mantenimiento del proyecto. Pero bueno, por eso hay que tener en cuenta el momento en el que está cada editorial y a lo que puede aspirar con lo que tiene y con lo que puede hacer. Clarísimo Avisen quedó. si, Y además, si bueno, no se eso, entendió. perdón. No, 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 no. avisen si Me no se parece entendió que, que reformulamos. no, no, creo que quedó muy claro. De ahí, obviamente, si hay en general lo que corresponde, digo, aclaro, agrego yo, que Sí, más o menos, según lo estipulado, es el 10% del precio de venta al público para el autor o la autora. O sea que, os digo, exactamente. en ese costo, en ese porcentaje se incluyen también los otros gastos, ¿no? Que tiene la editorial. Exactamente, que esos son gastos ya internos de la editorial y que no se corresponderían con un trabajo de distribución, sino que son las cuentas internas de cada proyecto. Perfecto. Sigo un poquito más con las preguntas. Dale. Un editorial Cielo de Pecas pregunta, ¿vale la pena consignar y que durante 3 o 4 años no te vendan nada? No, es una barbaridad. Eso hay que replantearlo seriamente. Obviamente que vuelvo a lo mismo. ¿Qué trabajo hizo la editorial para que ese libro que fue consignado esté visibilizado en la librería? Porque en general no pasa por una mala voluntad de los libreros o porque no quieran vender ese libro, sino porque uno fue, dejó los libros, se desentendió y no hizo un trabajo sólido. Si uno está todo el tiempo atrás diciendo, che, este mes cómo fue, tengo una novedad, te puedo pasar la gacetilla, te mando la información, te mando una actualización de precios, los vas a visitar. Si es una librería que te interesa mucho, se pueden realizar acciones como, bueno, te dejo un libro de regalo para vos, librero, para que lo leas, para que una vez que lo leas lo puedas recomendar, pero no, 4 años es un plazo gigante. Suele pasar que eh, en el caso de las distribuidoras grandes y que tienen mucho material consignado y muchas editoriales y que tienen un fondo de catálogo gigante, puede pasar que queden libros consignados sin que se muevan durante mucho tiempo, pero para una editorial pequeña que
si es que está teniendo un trato directo con la librería, no, ahí hablen con los libreros y traten de recuperar esos libros. Lo que puede pasar después de tanto tiempo es que los libros vuelvan un poco ajados o que los hayan tenido en un depósito y que estén sucios o manchados. Y ahí viene una disputa de, bueno, estás devolviendo el libro en mal estado. Bueno, pero lo tuve 4 años parado. Entonces, ¿qué haces? ¿Se lo intentás cobrar? Eh, ¿Cómo arreglás con ese librero? Siempre es recomendable no cortar relaciones con los libreros, tener una buena relación, porque es tu aliado comercial durante todo el año. Pero si durante 4 años no te vendió un libro, lo recomendable es retirar esos ejemplares y volver a tenerlos uno. Bien, Perdón, aprovecho, digo sí. algo más. Si uno no ve resultados en 3, 4 meses, si no se vendió un ejemplar en 3 o 4 meses, ya tiene que empezar a replantearse un poco la situación. Obviamente dependiendo mucho del catálogo. Si uno manda 20 títulos de un catálogo y se vendieron algunos y otros no, bueno, esa librería está trabajando y está funcionando. Igualmente se puede pensar en retirar o pedir la devolución de esos ejemplares que no se movieron, sin dudas, pero 4 años me parece que es un plazo muy, muy, muy grande. Bien, aprovecho para recomendar una clase que se dio en la Escuela de Editores y Editoras el año pasado, que está en YouTube en el canal del Instituto Cultural, la dio Salvador Doldán y es sobre el rol del promotor editorial, cómo hacer que los libros circulen y se vendan. Básicamente es sobre la relación entre el promotor editorial y las librerías, que creo que viene un poco a cuenta de esto que está diciendo Obvio. Juan, y me parece que ahí hay como un encuentro específicamente dedicado a eso, al vínculo entre la editorial y las librerías, para que esos libros circulen, se vendan, para estar controlando un poco qué sucede. Así que, bueno, como que creo que está bueno que la miren si les interesa como más profundizar en este tema. Después, otra pregunta es, bueno, es una más general, pero ¿qué profesionales, más allá de editores, trabajan en la distribución? Obviamente depende del tamaño, pero ¿podrías hacer como un esquemita de empleados o Bien. profesionales que se necesitan? Bien, en general depende también mucho del tamaño de las distribuidoras, que es lo mismo que pasa con las editoriales. No es un requisito que un editor trabaje en una distribuidora, no es requisito para nada. Lo que sí suele pasar es que estos tipos de proyectos de distribuidoras creadas por editores se hicieron medio a la medida de esos proyectos. Entonces, que trabajen los editores da cierta seguridad de que hay un conocimiento sobre todo el proceso de realización de un libro, desde que uno está diseñándolo, maquetándolo, corrigiéndolo, hablando con traductores, hablando con autores, firmando contratos, hasta la comercialización. Pero no es necesario que trabaje un editor sí o sí. Eh, lo necesario es una persona administrativa que se encargue que esté muy al a lo que es facturación, cobros de deuda, que no se atrasen mucho los pagos. Esa persona es recomendable que no sea la misma que tiene el trato diario con las librerías, que es el que está enviando no sé, los mailings con las novedades, hablando con los libreros, che, ¿qué necesitas? Bueno, te mando todas las novedades, te mando reposición, que esto, que lo otro. Es una persona, obviamente, de depósito, que esté en el armado, todo lo que son los pedidos y las cajas, lo que es una logística, un transporte, una camioneta para hacer las entregas, puede ser propia o se puede tercerizar. Hay un montón de empresas de minifletes que trabajan brindando soluciones logísticas justamente. Hay que ver ahí cómo son los costos de esas logísticas. Después de eso, bueno, va a depender mucho. Nosotros en nuestro caso trabajamos con una camioneta, con Sebastián, con un compañero que no es exclusivo de la distribuidora, que tiene su propio trabajo, pero que hace la distribución por nosotros y tenemos como un costo por hora del servicio de distribución, que bueno, paga obviamente la distribuidora. Esa persona también tiene que estar muy al tanto de enviar las cajas con reposiciones, con novedades y de ir a retirar las devoluciones que pedimos desde la distribuidora a las librerías. Eh, Después también es fundamental un promotor, una persona que esté en la calle recorriendo, visitando librerías, intentando generar promociones, conseguir espacios de exhibición de los libros, mesas especiales. Bueno, hacemos un mes de promoción en tu librería,
te doy un porcentaje mayor de descuento, pero bueno, sé que todo el mes va a estar exhibido este catálogo. Che, te recomiendo este libro, al librero, léelo, que está buenísimo, seguramente te gusta. Ese tipo de cosas las tiene que hacer una persona que se dedique exclusivamente a eso. Esa persona no tiene que reclamar pagos, no tiene que meterse en cuestiones de dinero, porque su función es otra. No tiene que entrar en rispideces. El bulldog, la persona que se encarga de perseguir morosos incobrables, tiene que ser otra que esté destinada exclusivamente a ese trabajo. Entonces, un administrativo, una logística, una persona de depósito y alguien que esté en el día a día, como un coordinador general de lo que es la distribución. Puede haber planteles más chicos, puede haber planteles más grandes, puede haber distribuidoras con más promotores. Obviamente que eh, hay un montón de librerías, ya saben que Buenos Aires en general, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad con más librerías del mundo y que la provincia de Buenos Aires tiene muchas librerías. La provincia de Buenos Aires es muy grande y para un promotor ir desde, no sé, Ciudad de Buenos Aires a recorrer librerías, digamos, de zona sur, de zona norte, de zona sur, de La Plata, es un montón de trabajo. Entonces, por ahí también es necesario tener más de un promotor. Pero bueno, eso ya es casi un lujo para proyectos de distribución pequeños. Eso es más o menos el plantel de 3, 4 o 5 personas eh, brindan un buen funcionamiento en una distribuidora. ¿Querés que siga o seguís vos? No te quiero Eh, demorar. si tenés una o dos más, dale y después yo continúo, que justo tengo algo que puede continuar con esto de la promoción y de tácticas para editores. Dale, hay una pregunta, Perdón, no si, sé. si se vende en una tienda personal, ¿no se atenta contra las librerías? Pregunta Julieta, no, Julieta no, Editorial Cielo de Pecas otra vez. Bien, bueno, eso es un punto bastante álgido. Si uno vende dentro de la legalidad del precio de venta al público, no, porque ya conviven todos los canales de venta. Si uno vende en una feria, también estaría atentando contra la venta en librería, se puede decir. Si uno vende en su página, estaría atentando. No, pero son todas ventas que conviven. Lo que un editor no tiene que hacer es vender por debajo del precio de venta o por debajo del margen de descuento que permite la ley del libro, que todavía está vigente, gracias a Dios. Eh, Hay un 10% de descuento que se le permite hacer eh, a, a la venta, ya sea tanto en librería como en ventas por webs, en ferias o lo que sea. Si uno realiza ventas con un margen mayor de descuento, ya puede tener problemas y muchas quejas del sector en general, ya sea de libreros, ya sea de distribuidores, etcétera. Pero bueno, hay que mantenerse siempre dentro de ese margen. ¿Querés vender en tu tienda? Podés vender tranquilamente. ¿Querés vender con un 10%? Podés vender tranquilamente. Ya si querés hacer una preventa de un libro que todavía no publicaste y que decís, bueno, quiero generar un dinero rápido para poder utilizarlo en la impresión del libro, bueno, tener una preventa en mi web, no hacer un 40% de descuento en los libros, no hacer un 50% de descuento, porque ¿qué piensa un editor? Ah, bueno, pero en última instancia es la misma ganancia que voy a tener que si lo vendo por librería. Pero ahí estás siendo desleal vos, porque estás generando un descuento muy grande que un librero no puede generar. Entonces, lo que se recomienda en el caso de querer hacer una preventa no es hacer un descuento excesivo sobre el precio de venta, sino generar algo extra. Hacer, no sé, tote bags postales, un lápiz, generar un regalo extra, pines, lo que sea, medias. Hay un montón de recursos que se pueden utilizar, que muchas editoriales lo utilizaron. Nosotros con nuestra editorial hicimos una preventa de 3 títulos con una tote bag. Eh, Godot solía hacer a veces medias para algunos libros, también hace tote bags, también hace como unos lápices personalizados. Eso depende mucho del ingenio que tenga cada editor, pero bueno, ahí el que estaría absorbiendo el costo de ese producto extra que está entregándose el editor, pero tiene que pensarlo no como un gasto de dinero, sino como una inversión y cómo absorber, digamos, ese porcentaje mayor de descuento que quería hacer, que no lo está haciendo, lo está absorbiendo en ese producto extra que está entregando y que en última instancia está generando algo más copado para el público. Y estas preventas también se pueden realizar por medio de los canales institucionales, por medio de librerías. Uno puede pensar en generar preventas
de estos títulos que aún no están disponibles, que no salieron de imprenta, con librerías, con la misma modalidad. No te bajo tanto el precio de venta, pero yo entrego un producto extra. Que eso está buenísimo. Puede ser una taza con la cara del autor, con alguna frase. Eso depende mucho del ingenio que tenga cada editor y de saber un poco de marketing. Eso se está haciendo mucho también. Y lo hacen mucho también los clubes de lectura, eso, entregar los libros con algo extra. Vos te suscribís a un club de lectura, te llega un libro por mes y te viene el libro con algo extra. Así que eso es muy importante, pero no alterar nunca los precios de venta de los libros. Bien, perfecto. Aprovecho también para recomendar, porque digamos, si son, quieren ser editores, siempre está bien igual conocer la perspectiva del librero o la librera, que muchas veces son grandes aliados también de los escritores y las escritoras, los libreros. Entonces, pueden ver todas las clases de la escuela de libreros y libreras para entender también desde la otra perspectiva, que muchas veces conviene hacer alianzas en vez de cortarse solo. Depende también esto, me meto yo, Exacto. Juan, depende obviamente de dónde están, en qué ciudad, en qué pueblo, cuáles son las librerías que están ahí alrededor, cuáles son las posibilidades. O sea, tienen que analizar todas esas cosas, pero siempre está bueno y es lo que venimos viendo en cada uno de estos encuentros y de estas escuelas, que siempre la coordinación, o sea, el encadenamiento de los actores del sector siempre es muy importante, ¿no? Son importantes las ferias y los festivales, son importantes las librerías y obviamente las editoriales y los lectores. Entonces todo tiene que estar ahí articulado, no cortarse solo. Esa es mi opinión. Pero bueno, después las últimas dos, que si querés como contestarlas medio rápido, las hicieron Marcos y Julieta. En relación al valor de consignación o porcentaje de descuento para ventas en firme, pero de títulos de pequeñas editoriales artesanales barra de autopublicaciones. Bien. Son dos cosas distintas. La autopublicación, si no está encarada dentro del marco de un proyecto editorial a mediano, a largo plazo, que es una persona que quiso hacer su libro y con toda la ilusión del mundo quiere vender su libro en algunas librerías, es más costoso que esas librerías puedan encargarse de comercializarlo. Algunas los van a tomar, pero lo van a tomar en consignación, no te los van a comprar, porque en general lo que también quieren los libreros como los distribuidores es tener un trabajo a largo plazo tanto con editoriales como con distribuidoras. Saber que van a tener libros de esas editoriales durante todo el año, durante varios años, y realizar un trabajo continuo. En libros de autopublicación, eh, para mí lo más recomendable es la venta directa. También es difícil que las distribuidoras incluyan libros de autor directamente, de libros que vengan con un sello de goma de fantasía, que existe simplemente porque existe ese libro de ese autor. Después, la otra pregunta era, De las editoriales artesanales. bien, las artesanales se manejan con otros porcentajes de descuento, que eso los pueden determinar cada uno de acuerdo a los costos de producción de sus libros. En general son inferiores, no hay consignación, es venta en firme y no es un 50-50, puede ser un 35 de descuento, un 30, eso lo maneja cada editorial. Eso también pueden asesorarse mejor hablando con otras editoriales que trabajen libros artesanales y tiradas reducidas. Pero sí, en general, las editoriales que todos conocemos y que son las que más circulan de este tipo, que pueden ser Barba de Abejas, Buchwald, Funesiana, Homo Faber. Hay muchas, menciono algunas que son las que se me vienen a la cabeza ahora. Trabajan con porcentajes más pequeños de descuento que el 50, obviamente, porque no les rinde trabajar con ese porcentaje. Perfecto, hay una clase de Eric Sherlock de Barba de Abejas también, creo que la primera edición de la Escuela de Editores y Editoras. Así que van a tener, o sea, si quieren bucear, hay un montón en el canal del instituto. Bueno, hay una pregunta sobre las devoluciones, pero yo no sé cómo sigue tu exposición, así que te No, la pasala, puedo hacer pasala, dale, después. dale. Ah, ¿cómo se lleva a cabo el pedido de devoluciones? Bien. Es un punto muy complicado. Se pide por mail, eh, título, autor y SBN. Necesito que me devuelvas estos ejemplares que están consignados. Si uno tiene un número de registro del momento en que se consignó,
la fecha, un número de remito, etcétera, genial. Le puede pasar esa constancia. Bueno, yo te los consigné en este momento, tomá, te mando este archivo, necesito esta devolución. Después, los plazos de devolución también van a estar sujetos a los plazos de trabajo de las librerías. De nuevo, librería pequeña, poco personal, tiene que estar atento a la venta online, a atender a la gente que ingresa al local, a cargar las novedades. Y siempre un librero, que es una sola persona, está más abocado a vender que a generar una devolución, que es ir a buscar un libro en un depósito que por ahí no vendió nunca y lo tiene escondido, eh, generar el remito, sacarlo de su sistema, armar un paquete para que lo venga a buscar alguien, y en ese movimiento ninguno de la cadena está ganando plata. Lo único que estamos haciendo es ganando, bueno, un libro, obviamente, para tener nuevamente para poder o consignar o vender. Obviamente, como decíamos, en las devoluciones que están mucho tiempo paradas en librerías, lo que puede pasar es que los libros vengan un poco ajados, deteriorados, sucios, etcétera, y ahí cada uno después verá qué es lo recomendable hacer. Lo que no es recomendable, bueno, me lo debiste roto, bueno, te lo facturo, me lo pagas. Eso así no funciona. Primero, bueno, che, dar una foto, hablar por teléfono, ir a la librería, lo que sea, tratar de acordar, llegar a un acuerdo. El libro tiene que volver, obviamente, en buenas condiciones, pero si estuvo 4 o 5 años frenado en un lugar, es muy poco probable que vuelva en buenas condiciones. Bien, la última que hay por ahora son una pregunta de Pilar sobre los sistemas de gestión, porque vos lo mencionaste en Bien, su momento. bien, Alguien en el chat de YouTube recomendaba Fierro. perfecto. En la escuela de libreros y libreras se habla mucho de los sistemas de gestión, sobre todo en las charlas Bien, sobre cómo administrar una librería, que hay tres. Pero bueno, si vos querés dar tu opinión o recomendación, perfecto. Sí, bienvenido. justo eso lo tenía en una plaquita, pero eso lo van a tener compartido en una carpeta, lo puedo decir así, no hay problema. Hay un par de sistemas de gestión, hay más obviamente, pero hay un par que son buenos y confiables. El Fierro es el mejor de todos, es el más caro de todos, es el que tiene un costo de la licencia anual por utilizarlo y un costo mensual de mantenimiento que es bastante alto. Yo hoy en día no sé cuál es ese número, pero nosotros no estamos costoso. Obviamente tiene muchas ventajas, es un sistema hiper completo, tenés muchos más informes, detalles, le puedes agregar módulos para que te genere cada vez más información, está buenísimo, pero es un sistema costoso. Después hay un sistema que es Ultra, que tiene una interfaz un poquito más vieja, pero que funciona a la perfección, es el que utilizamos nosotros, funciona bárbaro, genera remitos de consignación, genera informes de liquidaciones para las editoriales, obviamente podés facturar ahí y tiene conectividad total con AFIP, está buenísimo, funciona bárbaro y el costo no es tan alto. La contra que tiene Ultra con respecto a Fierro es que está instalado en la computadora, no está en la nube. Uno utilizando Fierro puede tener múltiples sesiones e ingresar desde cualquier computadora. Se baja una aplicación de Fierro e ingresa con un usuario y contraseña y puede ver todos los movimientos sin estar en la librería o en el punto donde tengan el material, en su depósito, lo pueden ver desde su casa, desde su celular, desde donde sea. Eh, Ultra no, Ultra está instalado en la computadora y la forma de acceder desde otro dispositivo es por medio de TeamWeaver, Anydesk o conectándose a la computadora e ingresando al sistema. Pero funciona bárbaro, está muy bien. Después hay otro sistema que se llama WinLib, que es más pequeño, que no lo usé nunca, pero conozco una editorial y una librería que lo usa y funciona bien. Lo más recomendable para proyectos medianos tirando a chicos es Ultra para mí. Si es un proyecto que va a tener mucho volumen, mucha facturación, mucho catálogo y tiradas grandes, Fierro es espectacular porque también hay una conectividad total con todas las librerías. El mismo sistema se encarga de mandar a las librerías las actualizaciones de precios. El librero no tiene que estar cambiando los precios uno por uno. Pero bueno, es un sistema costoso por todas estas prestaciones que brinda. Bien, ¿querés Sigo. seguir vos? Bárbaro. Bueno, esto es algo que tenía anotado un poquito más adelante, pero lo voy a obviar porque ya lo tratamos, lo de los sistemas de gestión.
que para mí es indispensable tenerlo. Nosotros empezamos trabajando con Excel, pasamos a un sistema propio y después a Ultra y el tiempo que se ahorra y el trabajo mejora 1000%. Está buenísimo. Bien, vamos a volver un poco a lo que hablamos en una de las preguntas en cuanto a lo que es el tema de promociones, tácticas y estrategias que pueden realizar las editoriales para vender un poco más, tanto de forma propia, por una tienda propia, como en librerías, que siempre, como decía Inés, es lo más recomendable, incluir a todos los actores de la cadena en lo que es la comercialización. Hay tácticas y estrategias que puede eh, implementar la editorial de forma directa y hay otras que también puede implementar y sugerir la distribuidora. Los editores de forma directa, lo que le veníamos diciendo, visitar las librerías, tratar de generar algunas promociones con los libreros, tratar de dar un ejemplar de cortesía para que el librero lea en las librerías que uno está interesado, obviamente, porque si tiene un stock de libros limitados, no va a poder entregar muchos libros de forma gratuita. Pero eso, hablar con el librero, che, ¿qué literatura te gusta? ¿Te gusta la poesía? ¿Te gusta la narrativa? Bueno, este libro te puede interesar. Generar ese contacto inmediato. Después, lo que decíamos, en cuestión de preventas, otorgar algo extra. Dar algo extra siempre es fundamental. Eh, Todo lo que es información, todo el contenido que se le pueda brindar a los libreros acerca del libro que uno está intentando promocionar y vender es fundamental. Decíamos, portada, imagen en buena calidad, nota de contratapa, toda la información legal, ISBN, cantidad de páginas, tamaño, peso del libro, el precio de venta, si otros autores recomiendan ese libro o ese autor, y hay como lo que se llama los blurbs, los textos cortitos en los que alguien habla de ese libro, de ese autor, también incluirlos porque funcionan como tips de venta eso. Los libreros tampoco tienen tiempo para leer todos los libros que les llegan. Si uno no insiste en que lo lean, difícilmente lo hagan, porque, como decíamos, llegan novedades infinitas por mes. Y también generar esto, un mailing habitual en donde uno mande la información del libro, pero si después, no sé, sale una nota de prensa de ese libro en algún diario, enviarla. Che, hay un recorte de un periódico, hay un recorte de una nota de una radio, enviarla. Que el librero tenga las herramientas para conocer el libro sin la necesidad de leerlo de forma completa, leyendo una contratapa, leyendo unas páginas, leyendo un prólogo. También se puede generar eso, recortar del PDF del libro una cantidad de páginas de muestra. Bueno, te doy el prólogo y 10 páginas del libro en un PDF, te lo adelanto, léelo. Subir eso cada uno a sus propias webs para que la gente que esté interesada tenga un muestreo del libro. Enviar por mails tipo palabras clave, tips de lectura para los libreros. Eh, Cosas básicas que llevan tiempo hacerlas, parecen tontas, no son tontas, pero bueno, uno tiene que tener tiempo y dedicarle el tiempo para generar todo ese tipo de promociones y de acciones que van a, en última instancia, van a servir para que los libros se vendan un poco más. Todo lleva tiempo, no es inmediato, las ventas van a empezar a fluir al 60 días, 90 días, uno tiene que tener paciencia, pero todo esto funciona. Después también generar acciones conjuntas con lo que viene en cierta medida, suena feo esto que voy a decir, pero ojalá se entienda bien, a lo que está reemplazando al periodismo tradicional. Cada vez hay menos espacio en medios para reseñas, para que los periodistas hablen de libros de editoriales pequeñas, independientes. Los suplementos culturales cada vez son más pequeños, tienen menos páginas, hasta Ñ está reducido en cantidad de páginas. Entonces, eh, influencers, booktubers, youtubers, hay un rango gigante de gente hablando de libros en redes sociales, TikTok, hay un montón de gente, hay un montón de personas que traccionan mucho público también. Entonces, dar un libro a esas personas, una persona que tiene, no sé, 40.000, 80.000, 100.000 seguidores, a veces es mucho más redituable que entregar 30 ejemplares de prensa a medios tradicionales. Que hay que hacerlo también, no interpreten esto como un reemplazo, no es un reemplazo. La presencia en los medios está buenísima, tiene otro peso, otra jerarquía, otras plumas que firman esas notas y a uno también le da otro valor al libro. Entonces está buenísimo que exista eso, pero también estas nuevas voces son las que quizás conectan más con un público joven,
más informal, que por ahí no te lee un suplemento cultural, y que en un minuto o en 30 segundos en un video te dicen por qué tenés que leer este libro. Entonces, eso funciona muchísimo. Simplemente hay que tener ejemplares disponibles para realizar estas acciones. Después, en librerías se pueden generar mesas mensuales con promociones. Bueno, te doy a vos como librero un porcentaje mayor de descuento, tengo este mes de exclusividad en una mesa con todos mis libros. Al fin de mes podemos hacer una charla, nos juntamos con uno de los distribuidores, los editores, algún autor de esa editorial, y hacer una apuesta en común del catálogo, charlar, ver cómo trabaja esa editorial, ver por qué elige esos libros. El contacto tanto con los libreros como con el público es fundamental y está buenísimo. Hay muchas librerías que están haciendo eso. Hay muchas librerías que están generando sus propios clubes de lectura pequeños. Por ahí hay librerías que tienen clubes de lectura de 20, 30 personas que en comparación a otros clubes de lectura como Buku, que tiene, no sé, 3.000 o 4.000 personas suscritas, parecen poco, pero para una editorial chica, mediana, tener ventas todos los meses de determinados clubes de lectura de 30, 40, 50, 100 ejemplares es un montón, es un montón. Y lo que hacen esos clubes de lectura también es, bueno, me mandás algunos de los libros firmados, o nos encontramos con el autor y hacemos una puesta en común del libro, o no sé, alguna acción puntual, armamos un video de presentación del libro, o el autor habla de su libro. Siempre la presencia de los autores y de los editores es fundamental, porque algo que seguramente se haya dicho en otras clases, el trabajo editorial comienza cuando sale el libro de imprenta, no cuando uno está diseñándolo y maquetándolo en su casa, sino cuando recién sale de imprenta es cuando uno tiene que poner todas las herramientas que tiene a disposición para que el libro circule. Si no, el libro va a morir en un depósito, en una batea de una librería o en las casas de los editores. Entonces, todo esto es mucho tiempo y mucha dedicación que hay que ponerle para que efectivamente circule. Obviamente esto de los clubes de lectura también es fundamental poder acceder a los clubes de lectura. Se puede acceder por medio de las distribuidoras, pero también a los más grandes de forma directa. Eh, Hay varios clubes de lectura en varias provincias de Argentina, no solo en Capital o en Gran Buenos Aires. Hay varias librerías que tienen sus propios clubes de lectura. Pienso en Bellavista, Saint-Exupéry, pienso en Mar del Plata, El Gran Pez, con Club Tifón, hay en Mendoza, hay, bueno, en Ciudad de Buenos Aires hay varias. Y eso también, cuando uno ya tiene la planificación de los libros que va a publicar, es con meses de anticipación, porque estas personas trabajan con mucha anticipación, porque tienen que tener un cronograma anual armado. Che, en noviembre voy a tener este libro, fíjate si te interesa, te lo paso para que lo leas, nos juntamos, charlamos del libro, etcétera. Y ahí ya sabes que si a esa persona le interesa, en determinados meses vas a tener una compra de ejemplares ya fija, y que después tenés que pensar qué actividad o el mismo club te lo va a sugerir, qué se puede hacer para complementar esa venta. Y eso es una venta en firme. Una venta en firme, en general los porcentajes de esa venta en firme son del 50%. En el caso de esta suscripción, que se llama Buku, que tiene como, no sé si son 3.000 o 4.000 suscriptores, pide un poquito más de descuento del 50%, pero obviamente si estás vendiendo 3.000 o 4.000 libros, bajar un 5% de porcentaje no te va a hacer perder dinero, y ya eso a su vez no hay que pensarlo simplemente como la venta del libro. Todo lo que es clubes de lectura, todo lo que es libros destinados a youtubers, booktubers, redes sociales, más allá de si es venta o no, o es un libro de cortesía, hay que pensarlo como también una difusión, porque te están dando difusión, te están dando un espacio, está siendo visibilizado el libro. El fenómeno de los clubes de lectura está buenísimo porque ese club de lectura que compró 100, 50, 80, 1000, 2000 ejemplares, no importa el volumen que hayan comprado. Después esas personas agarran el libro y en su Instagram se sacan una fotito, etiquetan a la librería, etiquetan a la editorial y se va generando una bola. Ah, esta persona está leyendo este libro, y por más que otra persona no esté comprando otro libro de tu editorial en el momento preciso que vio esa imagen o no sale corriendo, eso va resonando. Funciona como funciona cualquier publicidad, funciona como funciona Coca-Cola, que no necesita hacer publicidad y está todo el tiempo haciendo publicidad. Entonces, encima de eso hay que pensarlo como una publicidad gratuita, porque vos en un club de lectura los libros los vendiste. Y todas esas personas están trabajando de cierta manera para vos, haciendo una fotito y difundiendo tu libro porque le gustó, porque lo leyó y le gustó simplemente. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en mente. Para los proyectos pequeños es fundamental hacerse una pequeña lista de librerías que trabajan con sus propios clubes de lectura
y todo lo que es venta directa, porque eso les va a permitir crecer de un modo más rápido, más acelerado, y también les puede caer la sorpresa de que ustedes están ofreciendo un libro del que hacen, no sé, 100 ejemplares y la librería les pide 500. Entonces ahí ya van a tener que invertir un dinero para imprimir más, pero saben que van a tener 500 ejemplares vendidos y circulando y 500 personas que están conociendo un catálogo o un libro y después un catálogo que antes no conocían. Entonces, eso es buenísimo. Y después, si hablamos puntualmente de lo que es trabajo de promotor y trabajo en las librerías, el promotor tiene que estar todos los días en la calle, todos los días recorriendo librerías, obviamente haciéndose rutas, yendo un día para zona norte, un día para zona sur, un día para cadenas, un día para librerías, no sé, Palermo, Villa Crespo tiene una gran concentración de librerías, bueno, todo un día dedicado a esas librerías, porque también una persona va a una librería, quiere hablar, bueno, te vengo a contar de este libro, de esto, que lo otro, y el librero está en su actividad diaria y cotidiana de atender clientes, de recibir cajas, de hacer todo lo que tiene que hacer, entonces no es que entra, le recita un discursito de 10 minutos y se va y ya, bueno, fiché y me voy a otra librería. Tiene que entender los tiempos de trabajo de todas las librerías y por ahí recorrer 8 o 10 librerías, que no parece tanto, le lleva todo un día. Arranca a las 9 10 de la mañana y son las 4 de la tarde, todavía está en la calle hablando de esos libros. Entonces, es un trabajo que está buenísimo, que te da libertad, estás en la calle, si tenés movilidad propia, mejor, porque no cargas tanto peso en libros y porque ahorras mucho tiempo de transporte. Y si no, hay mucha gente que también lo hace en colectivo, en transporte público, lo que es la promoción. Y bueno, ahí también ganar espacio de exhibición, hablar con los libreros, eh, hablar no solo de la editorial que uno está promocionando, sino hablar en general del mercado editorial, de las novedades que van saliendo. Obviamente, si uno está informado y sabe lo que está pasando, siempre es mucho mejor. Y eso, tener el tacto del día a día de cómo le está yendo al librero, qué necesita. Eh, si no está esa persona en la calle es más dificultoso y la comunicación es solo por mail con la persona que está en el depósito. Nosotros durante mucho tiempo nos pasó eso con nuestra distribuidora de no tener una persona en la calle por cuestión de costos, de no poder pagar un sueldo extra y se nota mucho la diferencia cuando hay alguien en la calle, porque te dice automáticamente, che, hoy fui a 6 librerías, esta me dijo que necesita este título que ya lo vendió, esta quiere reposición de esto, y ya automáticamente uno está en el depósito y está generando esos pedidos y armándolos, y eso garantiza que los libros circulen más rápido y que estén siempre en librería. No tiene sentido tener un depósito abarrotado de libros porque es capital parado. No es solo pérdida de lectores, sino que es pérdida de dinero y no tiene mucho sentido eso. Obviamente, uno como distribuidor no tiene que tener el 100% del material circulando, tiene que guardar un porcentaje de las tiradas, que puede ser un 20, un 30%, sí, en general un 20%, para generar la reposición de las ventas y para poder enviar siempre a otras librerías que no tengan ese material y que lo pidan. Pero eso, el promotor es fundamental. Y también el trabajo propio de cada editorial con lo que es redes sociales. Todo lo que es redes sociales es fundamental, tener unas redes aceitadas, donde se informe al instante de las novedades, donde haya también un feedback con el lector. Ahora está muy de moda que las editoriales tengan community managers que saben muy bien cómo trabajar eso, generar encuestas, qué te gusta leer, tenés algún libro en nuestro catálogo, generar sorteos, bueno, mostrame los libros que compraste de nuestro catálogo y yo puedo regalarte uno. O sea, hacemos un sorteo y te regalamos uno. Eso también se puede incluir con librerías, todo lo que es sorteos y regalos y promociones. Siempre lo ideal es incluir eh, a todos los actores de la cadena. Y como decía, también hay cuestiones promocionales que las puede proponer directamente una distribuidora. Che, tengo 200 ejemplares parados de este título que no se movieron, o se movieron muy poco, o funcionaron durante los 2 o 3 primeros meses y después la venta cayó. ¿Qué hacemos? ¿Generamos alguna promoción? ¿Hacemos como hacen varias distribuidoras de, bueno, mes de promoción en tal librería, que tenés un 10% de descuento en el catálogo, pero si te llevas 3 o 4 títulos del catálogo, ese que está medio muerto y frenado puede ir de regalo? O decir, bueno, precio promocional. Durante este mes hay 4 o 5 libros de este catálogo que van con un descuento bastante considerable. Pero ahí es como una baja de PVP. No es que estás haciendo un descuento, sino que generas una baja del PVP para venderlo barato y generar la venta de todo ese material frenado. Porque una de las cosas que también
es importante destacar de las editoriales pequeñas y medianas, es que en general no saldan material. Saldar materiales, bueno, ¿viste? Tenés un contrato con un autor, está terminando, el contrato en general es por 5 años, y bueno, termina el contrato, no se vendió, no queremos continuar trabajando con este libro, con este autor, lo que sea, por los motivos que sean, tengo mucho material frenado, bueno, son todos los libros que vemos en las mesas de Corrientes, a 1.000 pesos, a 2.000 pesos, a 3.000 pesos. Todos esos libros son los libros de contratos que se han terminado por parte de la editorial con sus respectivos autores. Entonces, antes de destruirlos, de guillotinarlos, de quemarlos, salen a saldo. Las editoriales pequeñas y medianas en general no saldan libros, tratan de mantener los contratos con los autores activos y que el libro se venda al ritmo que se tenga que vender, pero que se rinda. Porque es un trabajo hasta diría un poco más humanitario para con la otra persona, con el autor, y también con la situación mundial. No está bueno guillotinar libros, no está bueno destruir libros, no está bueno incinerar libros. Hay editoriales de grupos que prefieren, por una cuestión de prestigio, no los vendí, los destruyo. No quiero que mis libros estén saldados. Pero a mí me parece que eso no está bueno. Es material que de última lo podés donar a bibliotecas, no sé. También hay cuestiones contractuales, las donaciones, etcétera, son un problema para los grupos editoriales, todo lo que ya sabemos, pero guillotinar y quemar libros no me parece que sea una salida correcta. Entonces, bajar el precio y tratar de venderlos más baratos es una forma un poco más respetuosa hasta de saldar libros y de mantener ese título activo, porque esa promoción se puede generar por esa tirada, no sé, me quedaron 200 libros, hasta agotar stock, este precio va a estar así. De última, si vemos que ese libro repunta, se vendió, el contrato sigue vigente o lo firmamos de nuevo y ese libro se puede después volver a otro precio, imprimir de nuevo, etc. Esas estrategias también dependen mucho de la editorial y de las distribuidoras para mover material. A las distribuidoras no les sirve mucho las editoriales que tengan un catálogo frenado, que no tengan publicaciones durante 5, 6, 7 meses o 2 años, como a veces pasa. Hay editoriales que no cierran, no dejan de trabajar, pero tienen un hiato muy grande, muy prolongado, y hay veces que hay un año y medio sin sacar libros. Esa editorial para una distribuidora es ocupación de depósito sin sentido, poca circulación de libros en librerías y todos esos libros que ya están consignados hace años, porque si no tenés novedades hace un año y medio, imagínate de cuándo son los títulos anteriores. Son libros que no se van a vender. Entonces, ahí también lo que suele suceder es que las distribuidoras pongan en sus contratos ciertas cláusulas de entregar determinada cantidad de ISBNs de nuevos títulos por año. Bueno, las distribuidoras más pequeñas dicen, bueno, tráigame 3 novedades por año y alguna reimpresión, y hay otras que dicen, no, si no me entregas 7, 8 libros por año, novedades, no trabajo con vos, que también es una cuestión eso, de rotación, de circulación y de tener en cuenta ese pequeño porcentaje que le queda como ganancia a la distribuidora para poder trabajar. Volviendo a las promociones, se puede hacer eso, se puede bajar el PVP, se pueden generar sorteos, se pueden generar un 4x3, un 3x2, un 2x1, lo que sea, de acuerdo al volumen de libros que uno quiera mover, el margen que tenga la distribuidora y la editorial para poder ganar menos en esos libros que están frenados. Eh, y bueno, eso es un poco lo que se está usando como estrategia. Hay librerías como La Libre, que está haciendo meses, La Libre es una librería de San Telmo, está haciendo meses promocionales de una determinada editorial y después se juntan con editores y autores de esa editorial a charlar. Carbono, la distribuidora de Godot, hace esto de poner promoción por este mes de 5 títulos a un precio súper bajo. Que está buenísimo, eh, le genera una venta mayor de títulos que están estancados o ventas muy bajas, y para el público también es una oportunidad muy buena para conseguir libros a un precio económico, y para la librería también para vender. Ahí también hay que ver los acuerdos que se hacen de acuerdo a los precios elegidos con las librerías, los acuerdos promocionales, etcétera. Eso no hay una fórmula. Todo esto que estoy hablando es una cuestión del día a día, que uno lo va aprendiendo con el trabajo diario. No hay tanto manual de cómo distribuir, de cómo relacionarse con libreros, de cómo relacionarse con editores, con distribuidoras, sino que es siempre una especie de, digamos, lo de un muñequeo del día a día de cómo trabajar con la gente y de cómo hacer para que todos estemos contentos
trabajando de la forma más distendida posible, sin rispideces y generando lo que todos queremos, que es venta, tanto para librerías, editoriales o distribuidores. Así que eso es un poco un panorama general. No sé si tienen algunas preguntas más. Gracias, Juan. También les recuerdo lo que dije al principio, que está el consultorio editor, quizás si en algún caso, no sé, es una editorial de un pueblo, una ciudad chica, el interior de la provincia de Buenos Aires, que quizás le está costando por ahí tener una distribución o un contacto cotidiano con libreros, ¿no? Porque por ahí no hay tantas librerías, demás. ¿Qué otras estrategias se pueden pensar para llegar? Eh, lo pueden charlar con Juan, siempre y cuando esto, lo que yo les decía, anticipando la pregunta en el formulario, quizás pueden conversar sobre posibles estrategias Ujú. distintas para caso a caso, ¿no? Que me parece que es una linda oportunidad poder conversar en ese caso. Digo, si por ahí quedó algo afuera o algo más específico, recuerden que tienen esa instancia. Después había unas cositas sueltas que, bueno, de alguna manera lo contestaste, pero para Dale. no dejarlo sin, digamos, hoy pudimos hacer preguntas, creo que pude hacer todas las preguntas para no dejar algunas sueltitas. Alguien preguntaba si un autor independiente puede contactar una distribuidora o si solo las editoriales lo hacen. No, en general lo que sucede es lo que comenté anteriormente. Si este autor independiente no tiene un plan como a mediano plazo de abastecer a la distribuidora con más de un título, si es un solo libro que sacó y que quiere distribuir ese libro, es realmente dificultoso que una distribuidora pueda asumir ese trabajo, por una cuestión de que va a trabajar 2 meses, digamos. Y ese libro va a quedar perdido en un mar de libros que no tienen un sustento atrás de una estructura, de un trabajo editorial continuo, de unas redes sociales activas, de un programa editorial. Entonces, es medio una pena, pero es lo que pasa, es lo que suele pasar. También por eso hay muchos autores que en vez de autopublicarse, lo que hacen es publicar por las famosas editoriales de servicio que le cobran. Ahí no se aseguran tener una distribución muy buena porque lo que hacen las editoriales de servicio es entregarle la mayoría de los ejemplares impresos al autor para que lo venda por su cuenta, pero sí esas editoriales de servicio tienen como 5 o 6 puntos de venta, una distribución mínima, que no sé si es muy efectiva, pero que en cierta medida, cuando hablamos siempre de autopublicación o de estos autores que acceden a publicar con este tipo de editoriales, es gente que está muy por fuera del circuito editorial, en general, no siempre. Entonces, con ver su libro en 5 o 10 librerías, ya ese autor se siente satisfecho y siente que está existiendo tanto él como su libro. Después, si se vende o no, es otro cantar, obviamente, pero en general estos libros sueltos no los suelen tomar las distribuidoras. No, y además agrego, no es muy efectivo. Imagínense que le llega a todas las librerías un libro suelto de un autor que no conocen, en el medio de un montón de libros que le llegan todos los meses, de todos los catálogos, se pierde, no es efectivo. Hasta conviene que el Exacto, autor lo venda por sus redes sociales él mismo, ¿no? Como que va a tener más exacto. efecto que si va a pasear por todas las librerías del país y queda en el medio de un montón de libros, de bibliotecas, mesas, depósitos. Así que digo, más allá de si la distribuidora lo acepta o no, no es negocio para el autor, me da la No, y sensación. además es lo que veníamos hablando. Uno cuando tiene su propio proyecto o su propio libro, es como su bebé y piensa que es lo mejor del mundo, lo que pudo llegar a ser, que no es que no sea lo mejor del mundo, pero cuando sale a la calle y se encuentra con la realidad de que entra a una librería y un librero tiene 20.000 libros expuestos, vos vas con uno contra, no sé, un grupo editorial de los grandes, Random, Planeta, el que sea, que saca 13, 14 novedades por mes, que no manda 12 ejemplares por librería, manda de a 15, de a 20, de a 50, o lo que sea. Entonces, ese libro no, realmente como que no existe en una librería. Es una pena y lo estoy diciendo de una forma medio brusca y pesimista, pero realmente es así. Entonces, las estrategias para ese autor tienen que ser otras, como decía Inés, tiene que optar por el boca en boca, por redes sociales, por venta por un canal propio o hacer hasta una mínima, muy mínima distribución en algunas librerías de confianza en las que
no sé, sea conocido del librero, que tenga buena relación, y dejarlo en 2 o 3 puntos de venta. No tiene sentido hacer una distribución en 50, en 100 o en 200 librerías de todo el país de un libro que no va a circular tanto. Lamentablemente no va a circular tanto, pero es así. Bien, la última pregunta que tengo de los asistentes es de Marianela, que dice eh, que Galerna solía liquidar a los 90 días a una editorial pequeña. Más o menos hay plazos establecidos de cuánto tardan en pagar las distribuidoras a las editoriales, si hay diferencia entre si son chicas o medianas, etcétera. Bien, en general lo que suelen hacer sí es tener una demora en los pagos de 60 90 días. Eh, También depende mucho la modalidad de trabajo, la cantidad de títulos. Bueno, no sé. Nosotros lo que hacemos con la COP es pagar, eh, ni bien nos ingresa el dinero de las liquidaciones de librerías. Si nosotros cobramos una determinada cantidad de dinero en marzo, en abril lo pagamos. No lo pagamos con cheque, no lo pagamos a un plazo diferido, transferencia bancaria. Lo hacemos de una forma en la que no especulamos mucho, tampoco es que nos ponemos con esa plata, la ponemos en un fondo de inversión, la hacemos trabajar, no, nada. Nosotros la plata que nos ingresa la liquidamos. Pero también tenemos una estructura que nos permite hacer eso, que no es tan grande, no tenemos una cantidad de empleados gigante. Obviamente que estos plazos eh, demorados o pagos con cheques a 60 o 90 días también se corresponden con eso, con la estructura que tiene una distribuidora y con el trabajo que está realizando. Hay distribuidoras que también son importadoras, entonces uno cuando importa tiene un montón de trámites asociados a la importación. Lo que importa en general se importa pagándolo, comprando en firme. Entonces, uno también está dentro de una distribuidora que quizás su proyecto pequeño no es el adecuado para ese tipo de distribuidora. Entonces también por eso es cuestión de preguntar, hablar con otros editores, hablar con distribuidores, ver qué es lo más conveniente. Pero sí, hay plazos a 30, a 60, a 90 días. Eso una vez que el distribuidor cobra. Y después está el plazo que les comentaba antes de la COP, que tenemos esos 30 días o 20 días desde que nosotros cobramos las liquidaciones de librerías, que ya tienen todos los plazos anteriores asociados. Hablábamos que las cadenas pagaban entre 60 y 90 días a la distribuidora y las librerías de barrio pagaban a los 30 días. O sea que la distribuidora, la COP, paga por una librería tradicional a los 60 días y por cadenas paga entre los 90 y los 120, pero otro tipo de distribuidora puede pagar a los 60 o 90 días por sobre los 30 o 60 o 90 días de las librerías, ¿entiendes? Uno está cobrando una venta a los 6 meses de que sucedió. Entonces, por eso, los PVP, los precios de venta al público, tienen que estar siempre muy ajustados y hacer actualizaciones de precios no mensuales, pero cada 2 meses, cada 3 meses, es ideal para no perder plata. Buenísimo, Juan. Muchísimas gracias por todo, por la claridad. Ahí también lo agradecen en el chat de YouTube, por toda la Muchas gracias a información, los todos. datos y la claridad. Yo quiero, antes de irnos, porque ya es la hora, quiero decir que desde acá, de las escuelas de formación del sector editorial, desde el Instituto Cultural, rechazamos fervientemente el decreto que firmó el Gobierno Nacional en donde decide eliminar la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que es la CONABIP, convirtiéndola en una pequeña dependencia de la Secretaría de Cultura de la Nación, sacándole su carácter federal y su carácter independiente, que fue un proyecto que Domingo Faustino Sarmiento creó, el de las bibliotecas populares, hace más de 150 años, garantizando el acceso a la lectura, a los libros en todo el país, y que eso está corriendo riesgo muy fuertemente. La existencia de las bibliotecas populares corre en riesgo a partir de este decreto del Gobierno Nacional. Y bueno, como siempre hablamos de todo el sector editorial, de toda la cadena, a nosotros nos involucra muy directamente, si somos profesionales del libro, que no existan más las bibliotecas populares, que no tengan el dinero para comprar libros, para que no puedan acceder a catálogos de editoriales independientes, que muchas veces en la Feria del Libro está las bibliotecas populares, el Día de las Bibliotecas Populares, en donde van a comprar libros de muchas editoriales independientes, una compra muy importante.
y eso está en riesgo absoluto, así que necesitaba decirlo. Lamentablemente eso está sucediendo, ojalá vayan hacia atrás en relación a esta medida, pero es fundamental decirlo. Gracias. Nos vemos el jueves que viene con la clase de Valentina Cuño, que es sobre desafíos y dilemas de la inteligencia artificial en el sector del libro, un tema nuevo, novedoso, del que tenemos mucho que aprender, y en relación a las editoriales artesanales y muchas cosas que fueron mencionándose acá, revisen la playlist de la Escuela de Editores anteriores porque van a tener mucha información. Tratamos de sumar cosas nuevas justamente porque está lo anterior ahí a disposición. Así que eso, y recuerden pensar a qué, si quieren participar del consultorio editor, con qué profe quieren estar, qué les conviene más, y si pueden, ya se anotan en cuanto llegue el formulario de inscripción. Muchísimas gracias, Juan, por ser parte, y nos vemos la próxima. Gracias a todos Bueno, y a muchas todas. gracias a todos, a todas. Y bueno, lo que decía Inés está bueno. Hay otras charlas también sobre distribución de años anteriores que están buenísimas y que son complemento de lo que fui charlando hoy. Así que bueno, gracias a todos a todos y a todas por su atención. Hasta luego. Chau, chau. Chao. Chao, chao, muchas gracias.